entre mujeres nos pelamos, entre mujeres criticamos, es por la herida materna. Y aprovechamos que la tenemos acá, La trajimos de Pushing Ball. hacer unos face to face ahí. ¿Por qué es la herida materna? Es porque es la primera relación que tenemos con la primera mujer que llegamos como a conocer. No es la sociedad que te reprime a ti, sino que tú estás tan herida que te reprimes a ti misma. Uno nunca sabe los caminos, o sea, La herida materna viene de la bisabuela, a la abuela, a la madre, a la hija. a lo mejor veía ahí reflejado lo que yo había hecho contigo. Porque yo decía, no, es que yo me la pongo sola y tengo que hacerlo todo esto sola porque obviamente tenéis ahí la herida inconsciente que no sabéis por qué tenéis que hacerlo sola. ¿Y cómo sanar la herida materna? Cuando hay una situación que no ves salida, ver si es que hay un patrón ahí que es conocido para ti y si es que lo puedes observar en tu mamá o en tu abuela o empezar a ver si hay patrones que se repiten. No es nada que sea culpa de la mamá, no, sino más que nada es darnos cuenta cómo fue nuestra infancia, cómo eso afectó a lo que somos hoy en día. Si yo hubiera sabido lo que sé ahora, no lo hubiera hecho. Tendrían bastante menos heridas. Pero no tendríamos esta dinámica tampoco. Hello chiquillos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Las Caballero. Yo soy la Vale. Yo soy la Isi. Yo soy la Maya. Y bueno, esto es nuestro podcast Las Caballero, donde hablamos de temas espirituales, donde compartimos un poquito nuestro camino del despertar espiritual. Y la idea es crear aquí esta tribu entre nosotras, entre ustedes, para ir compartiendo experiencias, contando sobre todas estas cositas y no sé qué más. ¿Por qué más? Bueno, ¿por qué tribu? Ya que queremos ser un poco su tribu mística, porque creemos que estos temas y la evolución un poco del despertar siempre o idealmente se hace en tribu. Así que las invitamos a ser parte de esta tribu para que podamos crecer y evolucionar todos. De esta tribu mística. Exacto. Y obviamente, volvemos a repetir, todo lo que acá hablamos es todo desde nuestra verdad, o sea, es nuestra verdad, nuestra perspectiva. No tienen por qué compartirla. Si les resuena, obviamente, bienvenidas para que finalmente juntas vayamos construyendo esto. Ojalá si tienen dudas, ojalá si tienen temas que hablemos en los siguientes capítulos, bienvenidas. Que lo dejen en los comentarios. Exacto. Y bueno, hoy día vamos a hablar de un tema que es la herida materna. Así que es por eso que hemos invitado hoy a este podcast a nuestra invitada estrella. ¡Hola! ¡Nuestra madre! Nuestra mamita. Bienvenida, mami. Gracias. Sí. Preséntate. Preséntate. Bueno, yo me llamo María Paz y soy la mamá de las caballeros. Y la culpable de todas sus heridas. Bueno, eso, aprovechando lo que dijo la mamá, vamos a hacer como un disclosure acá, vamos a decir exactamente lo que no es la herida materna. Finalmente no es nada que sea culpa de la mamá, no es nada que nosotros vayamos a echarle o reflejarle en la cara, recriminarle las cosas que nos ha hecho, sino más que nada es darnos cuenta cómo fue nuestra infancia y cómo poder darnos cuenta cómo eso afectó a lo que somos hoy en día. Y obviamente no solamente nuestra infancia, sino que también la infancia de nuestra mamá, y como no tenemos nuestra abuela también acá, ella nos va a dar su perspectiva desde hija también, que es súper importante, porque como ella fue, como fue su infancia y como ella fue como hija, fue lo que hizo que actuara como madre hacia nosotros. Bueno, Sí, claro. Algo muy importante también es que el sanar la herida materna se hace desde el papel de hija. Entonces nosotros todo lo que vamos a hablar fue lo que fue nuestra experiencia desde nosotros como hija, y mi mamá también como hija de nuestra abuela. Y aprovechamos que la tenemos acá, entonces La trajimos de Pushing Ball. vamos a aprovechar de, claro, hacer unos face to face ahí, para sacar temas que son claramente difíciles, porque uno nunca quiere enfrentarse a esto y uno nunca quiere, no sé, echarle la culpa a la mamá en realidad. Cada vez que uno hace eso, todo el mundo dice, ya, pero es tu mamá, te dio la vida. Claro. Está como ese respeto, ese Exacto. como la mamá en el altar intocable. Y cuesta darse cuenta de la herida. A mí, de hecho, cuando estuvimos hablando de este capítulo, me costó mucho darme cuenta de cuál es la herida materna que tiene cada una o cómo le afectó, porque cuesta encontrarle esa como parte mala a la mamá, que no es parte mala, pero es como... No, es que, claro, dejar en claro que no es con la madre tampoco. No es con la madre, es No es como con la es madre. la experiencia que uno vivió, cómo después, si uno no la sana, la traspasa a la siguiente generación y así al infinito. Entonces aquí también vamos a analizar cómo nuestra abuela traspasó a nuestra madre ciertas heridas y cómo nuestra madre también las traspasó a nosotros. Y que nosotros no las queremos traspasar a nuestro hijo, por eso que estamos trabajando aquí todas. Bueno, y claramente, si es que se las traspasamos, no hay que culparse, porque claramente
Uno hace lo mejor que puede. Vamos a hacer lo mejor que podamos y seguramente nuestros hijos van a hacer lo mejor que puedan en ese caso para sanar las que traspasamos. Sí, y bueno, antes de irnos de lleno a este capítulo, les quería recordar, chiquillos, que estamos en todas las redes sociales para que nos sigan, para que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de las notificaciones y que estamos en Instagram, en TikTok, ¿dónde más? Instagram, TikTok y Spotify, lo más importante. Y YouTube. Y YouTube, aquí también, bueno, para que nos vayan a seguir en todas las redes y agradecer a Copaiba Studio por este maravilloso set que nos tienen aquí. Cada día está más lindo. Sí, cada día más lindo, así Secos. que muchas gracias. Y ahora sí partimos, pues, mamita. Bueno, yo quería como para hacer Expliquemos qué es la herida claro, materna, herida ya. materna, que es como algo que suena súper... no sé si me quiero meter ahí, pero hay, bueno, varios autores, la Isabel nos podía decir ahí como el libro que nos ha gustado más acerca del tema, pero hay varios autores que han empezado a indagar en este concepto que es la herida materna, pero finalmente es una herida sociocultural. Finalmente una herida que se provocó ya desde, no sé, comienzos de nuestra sociedad, porque nuestra sociedad siempre, o desde que tenemos uso de razón, se ha compuesto como una sociedad que se le dice patriarcal, que significa que de repente, claro, como que la palabra tiene como una connotación súper negativa, pero finalmente lo que dice es una sociedad en donde los hombres están como arriba en la pirámide social, y las mujeres están más abajo. ¿Y qué crea eso? Obviamente crea en la mujer ciertos patrones de conducta que como la sociedad no deja en su momento también, sobre todo, no deja que se reevalúe esta condición y como ellas no se sienten capaces de rebelarse contra esta situación, van quedando conductas que están claramente reprimidas y que se van pasando de generación en generación. Ahora estamos en un periodo en que, claro, hay gente que lucha contra el patriarcado, preferiblemente... O sea, igual ahora cada vez está igualándose un poquito más la condición, pero tienen que acordarse que esto... A ver, nuestras abuelas vivieron en el periodo full de patriarcado y esto... No, imagínate en la prehistoria, no sé. Bueno, por eso, pero y esto viene cargando en generación. La herida materna viene de la bisabuela, a la madre, a la hija... Entonces, si la abuela no logra sanar, o sea, todo se va pasando. Nosotros ahora tenemos la suerte que está la cosita... Claro, como en una sociedad que estamos ahora, ya claramente la mujer está exigiendo un rol más activo en la sociedad, pero igualmente todas las heridas que no están sanadas se ven ¿cómo se llama? Muy retratadas en cómo la mujer se desempeña en la sociedad, porque tiene conflictos entre soy profesional, no soy profesional, quiero ser mamá, no quiero ser mamá. Todas estas heridas... ¿Puedo expresar mis emociones o no? Exacto. Quiero producir. Todas esas cosas que vamos a ir viendo como más detalles son lo que esta sociedad estructurada como patriarcal ha dejado en la mujer y en su conducta. Entonces, vamos desglosando un poco aquí como qué es lo que produce o qué es lo que produjo esta herida de esta sociedad patriarcal y cómo se puede expresar, y cómo la expresa la mujer de hoy en día. Bueno, alguna de las cosas que habla como de esta herida del patriarcado un poquito es como, por ejemplo, son como sentimientos, como el sentimiento de tener que ser productiva para ser valorada dentro de la sociedad, también el tema de dar prioridad a los hombres sobre las mujeres, el considerar normal, ponte tú, esta represión de las emociones, de los sentimientos, de querer mostrarse vulnerable, todas esas cosas que han estado un poquito reprimidas como por la parte cultural. Eso es un poco lo que se hereda y nos genera conflicto en muchas áreas de nuestra vida, por ejemplo en el área laboral, en la parte con las relaciones. Entonces eso es un poco lo que podemos observar en la vida cotidiana que nos dejó esta herida materna. Claro, y lo que hace la sociedad o cómo la sociedad reacciona cuando uno empieza a indagar en la herida materna, finalmente te dicen lo que decíamos un poquito antes. Oye, tu mamá te dio la vida y tú le debes a ella, obviamente respeto, y no le debes crítica, o sea, ella se dio... Oye, también habla mucho del sacrificio. Ella se sacrificó por ti, de repente dejó de lado sus intereses, sobre todo en esta sociedad que vivimos ahora, que la mujer tiene como estas ganas también. Yo encuentro que son ganas y al final también un poco obligación de ser exitosa en todos los ámbitos. Entonces, cuando uno se va a criticar a la mamá, dice como, oye, para, esto es, ¿cómo se llama? Esto no se tiene que hacer finalmente. Entonces, si uno se queda en eso... nunca va a sanar la herida materna, claramente. Si uno no se logra ver a la mamá no como
No como, oye, mi mamá hizo todo esto por mí, no la voy a tocar, sino que no, tratar de ver la película como fue, y desde ahí, bueno, nosotros tenemos la suerte que nuestra mamá está también en este camino de sanación, entonces finalmente ha sido más fácil comunicar estas cosas, como... No se lo toma todo No así. se lo toma así Claro. como, al principio sí, todo es Sí. mi culpa, ya córtenla, ¿cachai? Finalmente. Pero ahora, claramente... Pero es claro, más estamos fácil. todos en este proceso que queremos sanar heridas, queremos avanzar y por suerte nuestra mamá también, entonces, claro, nosotros tenemos la suerte que eso nos ha hecho un poquito más fácil, pero claro, me imagino que no todos tienen esta relación tan cercana y tan de confianza con sus mamás, entonces puede ser un poquito más difícil entrar ahí a Sí, eso enfrentar la herida. con lo que la Vale dice, es muy importante saber que esta herida materna Todas la tienen. todas la tienen, y para poder sanarla muchas veces no es necesario tener a la madre ahí enfrente, porque hay muchas veces que la mamá ya no está o que no se tiene relación con la madre, entonces es un trabajo que uno tiene que hacer por eso desde la posición de hija para poder ir sanándola, y eso al final va a repercutir en, como les dije, muchas cosas de su vida, como por ejemplo el tema de la abundancia, el tema de toda la parte económica también. Hay muchas cosas que se pueden ver en la vida cotidiana que son producto de esta herida materna. Una de las cosas que a mí, bueno, leyendo este libro, que leímos como para hacer un poco, armar este podcast, lo que más me hizo sentido es como esta rabia o esta ira que tienen las mujeres o las madres en este sentido por tener que dejar o postergar su vida, sus sueños para ser madres, por una parte, y lo otro es que las mujeres no tienen un espacio seguro como en esta sociedad para mostrar esta rabia o este tema, o es como algo tabú. También acompañado de que la madre siempre tiene que estar bien ahí, tiene que ser esta superwoman, que no puede llorar en frente de sus hijos. Entonces eso también es una de las heridas, o sea, de las cosas que me hizo un poquito de ruido, y lo estuvimos hablando con la Maya. Sí, yo creo que deberíamos, de repente yo les puedo ir introduciendo un tema de como las áreas de la vida en donde esto va impactando, y podemos primero que la mamá nos vaya diciendo de repente cómo ve la situación, a ver si nosotros resonamos, porque claramente si ella lo ve de esa manera, nosotros tenemos que verlo de alguna manera parecida. Entonces partamos con algo que claramente a todos en algún momento de la vida han tenido un conflicto, que es el tema de la abundancia o de la relación con la plata, con el dinero. Bueno, no, para empezar, a mí me Relacionado con la herida materna, dices tú. Sí, Da lo mismo, porque la herida materna, acuérdate que la herida materna no es como que ya, ¿qué tiene que ver con mi mamá esto? No. Tú actúas, tú te enfrentas a la vida con esta herida materna, que finalmente es lo que te traspasó tu mamá, porque es la primera mujer con que tú tuviste contacto en tu vida. Entonces, tú te muestras al mundo o actúas en el mundo en base a esta programación que te dejó La heredó relación con madre. tu mamá. Exacto. Ya, dale, mami. ya. Bueno, a mí me costó harto, en el fondo, mirar a mi mamá y ver cuál era la herida. Porque la verdad es que como yo era hija, mujer única, mi mamá pasó a ser mi partner, mi amiga, mi confidente y todo. Y bueno, ya que íbamos a hablar, me puse a escuchar algunos podcasts, algunos audiolibros y esas cosas, y bueno, me empecé a dar cuenta que sí, que efectivamente había muchas cosas las cuales mi mamá me había obligado a hacer y que a mí no me gustaron, y yo posiblemente las traspasé porque era lo único que yo conocía. Ahora, analizando también, yo empecé a analizar cómo había sido la crianza de mi abuela. Mi abuela hizo todo lo mejor que pudo y obviamente traspasó todos sus problemas de haber quedado sin mamá a temprana edad, haberse casado con un hombre que ya tenía un matrimonio anterior, que en esa época era muy juzgado. Entonces todas esas trancas obviamente mi mamá las recibió y Las traspasó a mí, pero obviamente todo eso uno lo hace desde la ignorancia. Exacto. Porque si yo supiera lo que sé ahora, obviamente que les habría traspasado mucho menos heridas. Ahora, Pero para algo tuviste 3 aquí réplicas para trabajar. claro, ahora el tema de la abundancia, yo creo que va mucho con el tema de carencia. Es como una carencia completa, ¿sí? O sea, en el fondo, si uno siente que la mamá no le dio ciertas cosas, esa es una carencia, y la abundancia es como posiblemente parte de eso, Uh-huh. ¿ya?
no me preocupé mucho del tema ese No, pero en ahora, especial. ¿cómo tú enfrentas el tema en tu vida diaria? ¿Tú tienes una buena relación con la abundancia? No, po. Ya, entonces, Estuve investigando el por qué y porque mi mamá también la tenía. ¿y cómo te Pero lo- a las dos entonces le tenían esa carencia de ganancia. De abundancia. O sea, ¿por qué? Porque mi mamá, siendo que estudió leyes, no se recibió porque nací yo, ya, o sea, de partida ya se postergó. Ella siempre tuvo que depender de otra persona. Ya, ¿Ya? pues, entonces, claro, mira, quedémonos con eso y vemos cómo repercutió en cada una de nosotras. Hay que Ya, yo parto si quieren. Ponte tú, que, agarrándome lo que dijiste, ponte tú del tema de que no estaba en ti, o sea, como que dependías de alguien, ¿no es cierto? Dependías de, en este caso del hombre, dependía tu abundancia. Bueno, es que yo vengo de una generación en que te dicen cásate y se te acaban los problemas. Claro. Porque el hombre es el proveedor. Claro. El hombre Bueno, es el pero- que mantiene la casa. Y, pero la mamá en ese entonces siempre confió en que tú siempre me decís de que el hombre este minuto tenía una muy buena situación, entonces tú dijiste ya no tengo como que no dedicarme a lo que estudiaba, pero estoy como totalmente asegurada. Pero igualmente en el inconsciente queda esta cosa como chuta. Pucha, no pude por no, no- o dependo de alguien y siempre estoy con el problema de la abundancia, ¿cachai? Como que no fluís, estáis diciendo no depende de mí esto, entonces no tengo el control de la abundancia en mi vida. Entonces, en este caso a mí, ¿cómo me llegó esta herencia? Me llegó en el que yo partí mi vida siempre, o sea, mi vida laboral, etcétera, bueno, y estudiando y todo, siempre queriendo ser independiente de todo. O sea, yo no quería que nadie finalmente tuviera Poder sobre ti. poder sobre ¿cómo se llama? La parte económica. Cuando partí trabajando o partí la empresa que partí con Johnny, con mi marido, siempre era 50-50. O sea, él tiene y yo tengo el 50% de la empresa y eso me hacía tener como el control. Entonces me pasó que cuando empecé a pensar si quería ser mamá, también me costó también el querer ser mamá porque dije, chuta, se me va a acabar esto de que voy a ser productiva. Entonces me sentí vulnerable, me sentí como no voy a tener el control de mi abundancia económica. Voy a tener que parar y voy a tener que darle todo, o sea, como la responsabilidad a Johnny, y yo me voy a quedar ahí haciendo nada, porque uno en ese momento no sabe lo que es criar todavía, que es una pega en sí, pero no dice, no estoy siendo productiva, no estoy produciendo plata. Entonces ahí puedo relacionar perfectamente cómo recibí esa herencia, porque hasta el día de hoy me cuesta parar y decir, ya, no estoy siendo productiva económicamente, pero sí estoy siendo productiva en otras cosas. O sea, me llega directo a lo que estoy viviendo ahora, en que finalmente dejé de trabajar. Sí, hay como 2 años ya. No, año y un medio. año. Un año. Bueno, ¿Qué dices? me eché hace 2 semanas. ¿Eché qué? Me eché ya no estoy recibiendo un No, sueldo. bueno, pero criando y con... Bueno, pero eso, haciendo- para mí fue un viaje de 2 años de, ¿cómo se llama? Ah, De ya. estar Pero es que lo criando. que o sea, pasa es que el criar o el ser Bueno, es dueña un de trabajo, casa sí y sé. todo eso nunca ha sido valorado. también. Sí sé, po. Nunca ha sido Porque es valorado. una responsabilidad también que está solo puesta en la mujer. Exacto, y por Además. eso seguramente también es una herencia y una herida, porque uno dice, claro, mi trabajo no está Nadie valorado lo valora. monetariamente. ¿Cachai? Que si Pero fuera es el trabajo valorado más monetariamente, exacto, si fuera, y todos lo valorarían, pero como no es valorado de la forma que el patriarcado te dice que vales, que es si te están pagando por lo que estáis haciendo, si estáis generando un valor que se puede resumir en algo físico. Sí, bueno, ahora se me vino a mí a la cabeza cómo me llegó a mí eso. Bueno, yo estudié psicología, que es una carrera que en el momento que yo me puse a estudiar, todos me decían, ay, miles de psicólogos, están a morir de hambre, la típica. Entonces, en el momento que yo tuve que elegir mi área de especialización, yo quería ser, bueno, ahí la pachamama, como tener pacientes y dedicarme como todo este lado un poco más holístico. Pero en mi cabeza siempre estaba el bichito de tienes que meterte en algo que te dé seguridad económica, porque si en el día de hoy te quedas embarazada, estás soltera, yo creo que eso al final lo atraje porque fue lo que terminó pasando. Necesito tener sustentabilidad, necesito tener parte económica para yo poder no depender de nadie y poder criar y hacer todo como sola. ¿Ya? Y eso fue una de las razones, por ejemplo,
Bueno, después de, como contando ahora, retomando un poco este viaje que yo tuve como en la ayahuasca, que vi estas dos opciones, me llamó mucho más la atención esta parte como ya, voy a trabajar un año en la parte laboral, juntar experiencia y después dedicarme a lo que yo quiero en el caso de que si en algún minuto tengo una guagua. Y la parte laboral es la que paga más. Sí, po. Ya. O sea, es la parte totalmente, porque lo otro igual es... Dependís de si tenés pacientes y no. Sí, hay que Ah, estar dependiendo y que si después yo estoy en el postnatal no me llega ingreso, pues, ¿cachai? O sea, no Claro. produzco Perfecto. y estaría como sola. Pero finalmente elegiste trabajar en la, Sí, pues, la parte no. laboral, pues. Sí, pues. Sí, po. No. O sea, tu herida te guió a... sí. No, Ajá. o sea, no la has sanado todavía, entonces. No, pues. Pero la está viendo, Pero la cállate, estoy la está viendo. viendo. Sí, po. Porque yo siempre no sé por qué, pero tuve en mi cabeza la idea de que me podía quedar embarazada y que iba a estar sola, entonces siempre, te lo juro, Eso pero podríamos investigar. Pero eso de lo dónde trajiste viene. entonces, po. no sé, pero yo siempre dije al final, necesito ser económicamente El independiente. tema que viene después seguramente tiene que ver con eso. Bueno, entonces y ahí yo me metí y bueno, igual yo antes de quedarme embarazada me iba a ir de viaje, me iba a ir a Australia, pero siempre en mi cabeza estuvo un año de experiencia laboral, porque yo sabía que nadie te contrata sin experiencia laboral. Entonces yo ahora que me quedé embarazada, yo estaba en este año de experiencia laboral en las empresas para tener currículum para después, en el día de mañana, pasar a cualquier cosa. Yo tenía esto como una carta bajo la manga de poder ser económicamente independiente. Claro. Así Y, que nada. y también yo, o sea, como antes de que hable la Vale, tiene también que ver mucho con el tema, porque tú siempre lo decís, el tema de la libertad. Cuando uno depende de alguien, no es libre, por decirlo así. Entonces, cuando tú estás buscando que una pega que no te hace feliz finalmente te va a dar la libertad, ahí claramente veis que... Bueno, eso me pasó a mí, que en el fondo yo elegí una pega que no me hacía feliz, porque no me proyectaba, o sea, no era nada de lo que yo había estudiado, nada, pero sí me daba cierta libertad. O sea, te da seguridad también, porque Y te libertad. llega... Ah. Libertad de Libertad comprarte las cosas que económica, tú de querías. gastarla en Sí, lo po. que yo quisiera y no estar rindiendo cuentas, porque eso es algo que pasaba mucho antes, Claro. que en el fondo tú administrabas algo pero había que rendir. Bueno, bueno, a todas veo que nos pegó de misma forma la herida, ya que tenemos a la abuela que dependía, la mamá que dependía. Nosotros Yo me nosotros fui al hicimos de contrario, revelarnos y no depender, Claro, yo me claramente. fui al extremo de yo no dependo de nadie, pero me fui como bien al extremo porque yo siempre me imaginé sola en todo. Entonces yo, para mí siempre, yo soy, o sea, como que soy así, a ver, ¿cómo lo explico? Me fui como a ver, yo no tengo problemas con la abundancia, ahora siento, porque... Económica, porque claro, desde los 12, 13 años ya que me puse a trabajar, que siempre quedé con este trauma de que si algún día me separo, no quiero que me pase eso de que dependo de alguien, quiero yo tener siempre mi plata, no depender de nadie, no tener que nunca pedirle nada a nadie. Entonces me puse full en ese modo que hasta hoy día nunca he parado y que claro, me ha costado... Eso a mí me di cuenta que, claro, yo agarré el rol de más como de padre, me convertí en como, yo quise ser hombre proveedor. en el masculino, fui al extremo total de que no quiero que ser esa mamá que depende de alguien, que tiene que... entonces me fui al extremo y me puse como en el rol masculino de la que... Como Trae la la plata que, a la casa. la que trae, porque al final me consideré como sola, como que en verdad yo tengo una pareja, pero en mi mente la herida me hizo como no considerar a la otra persona y yo ser la que se quiere hacer cargo de todo y tener el control de todo y ser, ¿cachai? Como la independiente, que al final me las puedo valer por mí sola, que claramente Exacto. es una herida también, pues, porque Sí, yo también la- Y me ahí yo cuesta. creo que está perfecto para ligar al otro tema global que es cómo vemos a los hombres o cómo vemos una relación de pareja. Mamá. Bueno, yo estoy separada. y la verdad es que eso a mí me marcó harto porque a mí no me gustaba la relación que tenían mis papás. Y mi relación iba por el mismo camino y yo dije, yo no puedo seguir aquí y terminé. O sea, me separé. ¿Y cómo era? Velo con el lado de tú como hija. ¿Cómo veías la relación? O sea, ¿cómo claro, ¿cómo veías te que traspasó tu madre cómo la nani te tu Eso, relación? eso, o sea, ella ¿Cómo me veías al hombre? No, como tu madre, la relación que tu madre tenía con la pareja te afectó a ti. Unamos como el hombre con la pareja, porque finalmente es un complemento. El Claro, o hombre y la sea, mujer y- una persona en el fondo que aguantaba muchas cosas, que pasaba mucho sola también,
Y más que nada era como un tema de sumisión. ¿Ya? Sumisión. Porque en el fondo... que eso se usaba mucho igual en las relaciones del pasado, siento. Y además que el padre en esa época, bueno, no todo, obviamente no todos los padres, pero el que me tocó a mí era bien mal genio. Y en esa época no se usaba separarse Autoritario. tampoco. Y autoritario. Entonces, en el fondo, nosotros nos criamos con la cultura del terror. Él Esta llegaba... autoridad. Él llegaba y Tenía había miedo. que correr a saludarlo. Él llegaba y tenía que estar todo ordenado, todo perfecto, así como se usaba, todos peinados, como más o menos que todos peinados, todos en fila, así cuando él llegaba. Nunca tanto, pero por poner un ejemplo. Y bueno, yo traté que eso no pasara, obviamente en mi matrimonio, pero venían otras cosas, que era el tema de la sumisión, el tema de cómo se llama, Del ceder. del ceder, del postergarse y todas esas cosas. O sea, al final tu madre, ella nunca solucionó el tema, o sea, nunca No, fue ella no lo- valiente para ella no lo step up solucionó, y te y- traspasó la herida. Claro, ella me traspasó la herida, pero yo no quise seguir con la herida. Claro. Por eso se separó. Yo creo que eso fue una gran ruptura de que nos liberó dentro de ciertos fue como- sentidos. Claro, porque probablemente si ella tampoco hubiera, si tú te hubieras mantenido, o sea, Porque como antes de que la mamá se separara, tú tenías una relación también muy parecida. sí, pero sí, pues también tenía una relación Pero de sumisa. Se como un separó poco. la mamá y tú pudiste recién terminar con él. Sí, después de que te separaste Sí. terminé, tenés razón. Claro, Wow, fue como Lorita. una rotura al status árbol, quo, como que pero al rompe. status quo que venía. Vamos a repetir, y alguien en el árbol siempre tiene la misión, que seguramente es la que más se la puede, de romper con el patrón. Y cuando esa persona rompe con el patrón, ayuda a, claramente, todo el árbol para arriba, para abajo, para abajo. Sí. Claro, verdad. Y bueno, entonces tu imagen de hombre, después de lo que pasó, ¿cómo quedó tu imagen de hombre? ¿O qué fue lo que tú crees que nos transmitiste un poco a nosotras? Bueno, yo después de mi separación quedé con una imagen, que eso lo descubrí en una de mis terapias, quedé con una muy mala imagen del hombre, ¿ya? Y eso, Pero, características. por Porque ejemplo, esto es una mezcla de tu papá con tu abuelo con tu ex marido. claro, que en el fondo los hombres eran machistas, eran ególatras, que eran... que no servían, en el fondo que yo me la podía sola. Ya. Bueno, lo mismo que nos transmitiste a todas. po. Lo mismo que todas tratamos de hacer, de poder Pero hacerlo eso lo sola. vimos con el tema de la abundancia, porque claramente en el caso de elegir pareja, finalmente hubo un vuelco, porque por lo menos yo y la Vale después elegimos parejas Que son opuestos. claro, que eran lo opuesto porque nosotros también nos habíamos ido como para un lado de ser como más... Sumisas. No, más para el lado... Si no queríamos expresar emoción, éramos más cerradas, como, nos fuimos como para el polo masculino, ¿cachai? Entonces nuestras relaciones empezaron a ser... Finalmente no le queríamos dar el paso, ¿cachai? A nuestras parejas, ¿cachai? Queríamos nosotros tener siempre el control. Claro. Entonces, no sé, yo puedo contar en mi caso, cuando yo me empecé a dar cuenta de esto, me empecé a dar cuenta de que también me costaba entregar parte también del rol, sobre todo cuando me convertí en mamá, entregar el rol, porque yo decía, no, es que yo me la pongo sola y tengo que hacerlo todo esto sola, porque obviamente tenéis ahí la herida inconsciente que no sabéis por qué tenéis que hacerlo sola. Entonces cuando, bueno, obviamente gracias a todas las terapias, a todo el darse cuenta, a estas conversaciones que he tenido con la mamá, empecé a dar cuenta que, claro, yo no, como que tenía agarrado la relación como si fuera unilateral. Entonces, en algún momento empecé a decir, ya, ¿qué pasa si es que entrego un poco el control? Y también en muchos ámbitos, porque no solamente en el tema de los hijos, sino que también en el tema emocional. ¿Me abro un poco? ¿Me puedo abrir un poco? ¿O tengo que mostrarme que soy totalmente... o sea, que cuando uno se muestra vulnerable, ¿cachai? Hacia una pareja. Me imagino que en el caso de la mamá o de la nani, cuando querían mostrarse, no se mostraran vulnerables, o si se mostraban vulnerables frente a su pareja, les decía, ah, está loca, está divagando, ¿cachai? Bueno, Entonces, porque esto se nace desde muchos años atrás, y te acordás de lo que hablábamos ayer, de que en la época de la nani, de nuestra abuela, las mujeres, era todo eso de aparentar, como la parte social muy Claro. Sí, aparentar. po. ¿por qué también se vio el tema de las emociones tan bloqueado? Porque finalmente cuando una persona, en este caso ya pongamos el tema de nuestra abuela,
en su momento, ella seguramente lo estaba pasando súper mal en su matrimonio. Y como, claro, como decía la Isi, el tema social, a sus amigas, dudo que, aunque haya tenido de repente una confidente, la mayoría de las veces nadie no tenía esta confianza con sus amistades porque uno siempre quería aparentar que estaba bien y que el matrimonio estaba todo bien andando. Entonces, ¿quién era la persona a la que uno podía recurrir para este desborde emocional? Era la hija mujer. La hija mujer. ¿Por qué? Porque uno veía a un igual, siendo que no eran iguales, porque claramente una hija no tiene la capacidad, bueno, y seguramente la mamá en ese momento tampoco, de gestionar esas emociones. Entonces, ahí comienza también la herida, porque uno dice, este desborde emocional me provoca tanto como, no sé cómo manejarlo, que yo después no puedo manejar mis emociones. Y encuentro que eso, demostrar emociones, es malo, porque me hace mal cuando me lo desbordan a mí, ¿cachai? Bueno, y lo mismo cuando nuestra mamá se separó, también nos tiraba ahí toda la shit a nosotros. Bueno, no sabía. Éramos las psicólogas de la mamá. Claro, nosotros nos convertimos en las psicólogas, las confidentes, para los dos lados, claramente, de las dos personas, nosotros recibiendo todo lo negativo, que eso también afecta, ¿no? Sí. Obviamente, porque cuando uno, Perfecto. como acabamos de hablar, cuando tú recibes, como que tienes una mala imagen de lo que significa tener emociones, porque, claro, nosotros veíamos que generar cuando la mamá dolor. se desbordaba, nos sentíamos incómodas, porque claramente no eran nuestras emociones, no teníamos cómo procesarlas, éramos muy chicas, no teníamos las herramientas, entonces las bloqueamos. Entonces cada vez que a nosotros nos venían esas ganas de repente llorar y mandar toda la cresta, no. ¿Por qué? Porque eso me duele, no quiero. Y después te viene también el miedo a la enfrentación, o sea, a enfrentarte a cualquier situación que provoque emocionalidad o confrontación. Bueno, a mí me pasó eso, lo veo en mi vida porque cuando con mis roomies, uno de los grandes problemas que hubo y las temáticas que tuvimos fue Pero que... ojo, los roomies eran hombres. Sí, bueno, yo vivo con dos hombres. Entonces fue un gran tema porque yo me di cuenta, como analizando la relación del papá con la mamá, me di cuenta que en mi cabeza yo tenía como junto el concepto de comunicar igual a conflicto. Porque me acuerdo como la mamá no podía comunicar las cosas que nos molestaban y te da rabia, porque siempre habían como conflictos o peleas. En mi cabeza yo tenía esto metido, entonces, por ejemplo, cuando a mí algo me molestaba en la convivencia, yo no lo decía, me quedaba callada, porque sabía que si lo transmitía iba a ser una pelea y conflicto y yo quería ahorrarme el conflicto. Entonces, Al final eso traspasaba en más conflicto porque explotaba y por no sí, contarlo. juntaba Po. varias cosas y después explotaba y eso fue como uno de mis grandes así como logros, poder observarlo y ver lo que yo no comunicaba porque lo tenía asociado con el concepto de que comunicar era conflicto. Y eso también es una como de las heridas que están en la sociedad, de que la mujer no puede comunicar, muchas veces se tiene que guardar muchas cosas porque si no se muestra vulnerable y es como, ay, es mujer, ay, está en sus días, o ay, es Las hormonas. sentimental, son las hormonas. Entonces Claro, también exacto. es esa cosa de que te van como reprimiendo toda esta parte emocional que al final yo creo que... Y hay que tener como claro que no es la sociedad que te reprima a ti, sino que tú estás tan herida que te reprimas a ti misma. Ponte tú, a mí me pasaba que en mi relación, que el que más se expresaba emocionalmente era el hombre. O sea, Johnny era el que más se expresaba emocionalmente y yo era la que me atacaba cuando pasaba. Era como, ¿qué hago con esta situación? A ¿Cachai? lo mejor veía reflejado lo que yo había hecho contigo. Contigo, claro. Yo decía, o sea, él está mostrándose vulnerable y yo decía, esto me supera, ¿cachai? Hasta que yo aprendí a decir, chuta, este claramente es un espejo mío porque yo no me puedo, no me permito claramente mostrarme vulnerable y sacar a relucir mis emociones. Entonces, bueno, ahí con ayuda de terapia claramente, terapia dura, sí. Me acuerdo que Nacho, terapeuta Nuestro amigo terapeuta. me decía, mira, tú estás tan bloqueada emocionalmente que necesitas una terapia de shock. Y me mandó a hacerme la terapia de tapping, en donde ahí lo quiere soltar así muchas cosas, muchas emociones. Finalmente cuando uno se hace también terapias de hipnosis o cosas así, uno logra sacar esta cantidad de emociones que vienen de tan atrás y uno no las entiende muchas veces. Sí, es pues, un exacto, desborde es un emocional, desborde emocional. que necesita ser sacado para recién tener un poquito de claridad de por qué uno está sintiendo esas cosas y empezar a hacer como el análisis. Exactamente. Bueno, ¿en qué otro ámbito creen que podríamos como analizar el tema de, aprovechando que está la mamá acá? Ah, bueno, el tema de que yo creo que un tema muy común y que me tocó mucho verlo en los blessings que yo hacía,
y que después me tocó escuchar a la Maya decirlo, después me tocó a mí vivirlo, es el miedo, por ejemplo, a no querer ser madre por esta cosa que podemos decirle que está en la sociedad, pero yo creo que está dentro nuestro, de que es el postergar tus sueños, tu vida, todo lo que uno quiere hacer, y que no existe en nuestra cabeza la opción de que sí se pueden hacer las dos cosas, como todo lo que uno se puede perder, como en dedicarle la vida de lleno a la maternidad. Ah, ya, pues entonces ese podría ser un buen tema, porque el tema de... Ya la palabra maternidad viene cargadísima de... Solo mujer, Claro, solo o sea, la bueno, obviamente, responsabilidad. solo mujer. Porque al final uno habla de la paternidad, sí, pero la maternidad es como una palabra como que tiene demasiada carga y que cada persona reacciona diferente a esa palabra, maternidad, y claramente reacciona en base a la herida que tiene. Entonces, para ti como hija, ¿cómo crees que la nani, Nuestra abuela. nuestra abuela, veía la maternidad? Para ella, ¿tú qué sientes que era como, no sé, era un cacho, se la gozaba, no sé? Estuvo acompañada. Yo creo que ella la superaba. La superaba. La superaba toda esta cantidad de niños, porque ¿Cuántos eran? éramos 4. Yo era la mayor, la única mujer, y después venían 3 hombres. Entonces, a mí me tocaba mucho cuidarlo, y eso me cargaba, porque en el fondo ella sentía que yo era como su partner y la tenía que ayudar, porque el hombre no existía en esa época, para nada. Obviamente había nanas, pero no era lo mismo. Y ¿cómo se llama? Y esa cuestión de que me hacían cuidar a mis hermanos, y yo no era tanto más grande, la verdad es que no me gustaba mucho. Por eso que yo después quería tener puras mujeres. Bueno, ese mismo concepto podemos decir que se replicó un poco cuando yo me fui a vivir con mi mamá, y mi mamá, bueno, ya estaba separada. Yo también tuve que tomar un rol un poco como de compañero en ese entonces, y éramos las dos. Yo ya estaba saliendo de la universidad o saliendo del colegio, y también a mí me tocó tomar un rol como de padre en ese sentido, porque también estábamos con mi hermano, que también era hombre, que no era tan más chico que yo, solo teníamos 3 años de diferencia. Entonces eso podemos ver que se fue heredando. Yo muchas veces le puedo tener rabia a mi hermano chico por eso mismo, porque a mí me exigieron un poco tomar un rol que no me correspondía. Claro, O sea, claro, entonces a ti la nani te heredó su herida de que la supera en la maternidad, que te pasó la bola a ti para que te hagas cargo, y tú nos pasaste la bola a nosotros para que nos hiciéramos cargo. De los hermanos, del hombre. Del hombre. Del hombre, que el hombre puede ser... Y ahí viene toda esta cosa de que probablemente eso ayuda a construir lo que tú crees de un hombre. De que, por ejemplo, si tenías puros hermanos chicos que no hacían nada, los encontrabas un poco inútiles, Claro. porque tú tenías que hacer todo. Yo también me pasa que en cierto aspecto yo también encontraba a mi hermano inútil, porque era yo la que tenía que estar haciendo todas las cosas que él también podría estar haciendo. Entonces, Pero eso también... porque la mamá te lo traspasó, basically, Sí. no porque el cabro sea inútil. No, sí sé. Pues entonces eso ayuda también a construir esta idea de los hombres, porque al final la idea lo construye con todos los hombres que uno tiene en una relación cercana. Tanto los hermanos, los tíos, los abuelos, los papás. El jefe. También. Todo, porque en el fondo uno engloba. Sí, es como claro. un arquetipo que uno va El construyendo. arquetipo es el que se ve afectado. Pero ya, centrémonos en la maternidad. Entonces, finalmente a la nani la superaba el ser madre de 4 niños. Finalmente. Porque aparte ella era abogada, no pudo ejercer su carrera, tuvo que dedicarse a criar nomás. Claro. Eso es lo único. Sí, después Sí. pudo trabajar un poco, pero básicamente tuvo que O sea, dedicarse realmente a no ser- estaba contenta con la dinámica. No. Y estuvo muy sola también, porque el abuelo trabajaba en el Trabajaba. campo en ese entonces. Entonces debe haber vivido toda esa maternidad sola. Posiblemente, no me acuerdo. Yo se lo No me pregunté. acuerdo porque era- yo era- se lo pregunté. Ya. Bueno, además que los hombres tampoco ayudaban mucho. Los hombres llegaban y había que atenderlo. Ya era todavía la época en que la mujer tenía que estar perfecta cuando Pero él llegaba. sigamos, porque nos desviamos al hombre de nuevo. La Ya. maternidad, tu relación con la maternidad. Mi relación con la maternidad, no, yo no tuve problema. La verdad es que a mí me gustó. La Porque tú maternidad. igual la tomaste distinto, trabajaste, fuiste independiente, tu platita no tuviste que vivir como... No, igual tuvo que dejar de ser azafata, tuviste que dejar tus sueños igual. por No, la yo igual maternidad. dejé de trabajar cuando obviamente me quedé embarazada. Después tuve que seguir al marido a otro lugar de Chile. Después tuve que volver. O sea, pero no me acuerdo que para mí me haya visto sobrepasada con la maternidad.
Pero ¿Ya? sí renunciaste a muchas cosas que tú te hubiera gustado hacer. Pero nunca nos maternidad. sacaba en cara eso tampoco. No. No lo sacaba en cara, pero sí lo hacía ver a veces que era súper sacrificado. Sí. A lo mejor, sí, a lo mejor. Ya, si estamos aquí No, dando sí, pendiente a la es que situación. estoy pensando, sí, a lo mejor, posiblemente, porque nosotros vivíamos fuera de Santiago, entre comillas, ustedes están en el colegio en Santiago y me pasaba arriba el auto. Entonces, esa frase me suena. me pasaba arriba Soy el el auto. ahora soy Cabify. Soy Uber. No, no existían. No, pero Chofer. ahora igual no remite todavía. Sí. Que en el tema de la maternidad, ustedes van a ser madres ahora. Entonces todavía no se ven enfrentadas a el tiempo que se le dedica o el cambio de vida que significa. La Isi tuvo el conflicto inicial, que es como ver lo que se le avecina. La Vale, yo creo que lo teníais más organizado. Tu estructura tan así, yo creo que ya estaba como lo teníais como más asumido. O sea, no lo pensaba tanto, pero como yo soy, no sé, como soy independiente, siento que voy a seguir haciendo lo mismo, pero con la guagua nomás, como que no siento que voy a tener que dejar toda mi vida. A ver, no tenía yo los planes como la Isi, de irme a Australia, de hacer esto, y pum, se le cortó todo, tenía que hacer un nuevo plan. Para mí siento que... Estaba dentro de tus planes. Bueno, estaba dentro de mi plan y siento que... A ver, yo no lo siento como que se me acabó la vida, sino que siento que parte una nueva etapa que la voy a integrar a mi vida nomás. No es como que la voy a dejar mi vida, no sé, la voy a integrar nomás. Vamos a ver cómo Vamos a ver si me resulta, claramente, capaz no, quién sabe. Sí. Sí. Pero bueno, yo tuve que vivir un gran duelo, igual que sigo viviendo este duelo de la vida que quería, la vida que soñaba, que al final yo la estaba postergando por esto de hacerse un currículum, querer ser independiente, no depender de nadie, y me agarró ahí justo como en la mitad de toda esa Bueno, pero maruma de cosas. uno nunca sabe los caminos, o sea, No, es sí. es como un esperar pero después puedes retomar tu tema. Sí, bueno, esperemos. Pero ¿qué creéis, ponte tú, que... Bueno, ahí sacaste como a relucir como dos tipos de teoría. Una, esa que tenía que ser productiva y no depender de nadie. Y la otra es la de la postergación. Tener Sí, que yo postergar tengo tus planes. brillo, sí, porque ponte tú, yo siempre desde chica, no sé por qué he tenido el bichito de que ya uno tiene que ir al colegio, uno tiene que después ir a la universidad y como toda esta Trabajar. cosa y trabajar y nunca se tiene como momento para uno. Entonces yo por fin había diseñado en esta estructura de, bueno, tanto como lo que yo me exijo, de que mi mapa perfecto era salí a estudiar, trabajo un año, me hago el currículum y chao, me voy. Y ahí recién empezaba mi vida, por decir un poco. Y ahora con este plan es como, chuta, ya nunca va a llegar mi momento porque claramente ya voy a seguir postergándome por tener que ahora que preocuparme de otra persona. Entonces ese fue como el gran duelo que todavía día a día peleo por él. Pero es esto, como porque yo creo que es porque uno tiene un arquetipo de esto de maternidad, de que viene construido también muy socialmente, de que uno perdió la vida, como Que es al un ser... sacrificio más que un beneficio. Sí. Exacto. Que es, yo creo que el primer año de maternidad, que yo creo que es, bueno, es lo que yo he vivido, que ha sido, ¿cómo se llama?, un viaje bastante de altos y bajos. Finalmente, claro, la sociedad te dice, mira, con mirarla se te olvida todo. Pero si tú lo pensás, lo primero que te dicen cuando te saben que estás embarazada, duerme. Como que uno pudiera amontonar sueño. Claro. Ay, no voy a dormir nunca más. ¿No? Y al final toda esta cosa de romantizar la maternidad, a mí lo que más me hizo daño un poco, que lo hablaba harto con mis amigas, pero de que es todo lo que te dicen en un principio. O sea, muchas veces uno no está feliz, o claramente hay mujeres que esperan mucho ser mamá, hay mujeres que no los quieren, y en mi minuto yo no quería en un principio ser mamá, y viene toda esta chorrera de cosas que te dicen que están muy insertadas en la sociedad de, ay, pero vas a ser infinitamente feliz, o vas a escuchar la primera ecografía y te va a cambiar la vida, y todas esas cosas que te van metiendo en la cabeza, y al momento de experimentarlas, cuando uno no los experimenta como te dicen que tenía que ser, te genera totalmente un sentimiento de culpa y uno se va llenando así como de culpa y pena. O sea, yo la primera vez que fui a la ecografía, que fui contigo, yo me voy a parar de llorar, me quería morir, no estaba feliz ni por si acaso, y escuché el corazón y todo y me quería matar. Entonces también está toda esa cosa que te transmiten de cómo deberían ser las cosas y cuando uno no lo experimenta de esa manera... Claro, es que como deberían ser las cosas, finalmente es como la tapa que le ponen en la sociedad al no enfrentar finalmente estas heridas que tiene, ¿cachai? La postergación.
no importa, le miráis la cara y todo va a estar, todo va a estar bien. ¿Cachai? Que ese es el discurso que sale para afuera, pero adentro estáis sufriendo. Sí, bueno, los cambios corporales también, como, ay, qué preciso un embarazo, después lo bajáis al tiro. Pero es todo el proceso igual. Exacto, pero por eso finalmente tenéis que dejar de escuchar lo que la gente diga finalmente y ocupar el tema, sobre todo el embarazo, que es como un gran, porque entre las hormonas y toda la cuestión, finalmente es como un viaje que tenéis que aprovechar de sacar de ahí emociones que están, porque estáis mucho más sensibles, entonces tenéis que aprovechar de sacar para afuera las emociones, ver dónde todas las cosas que te aprietan o te molestan en el embarazo te molestan el triple. O sea, la Isi que anda terrible de mal genio. Pero ya menos. ¿Cómo se llama? Todas esas cosas aprovecha y explota si querís, ¿cachai? Sí, y también de repente vivir las emociones, porque me acuerdo que la semana que, bueno, estuve de cumpleaños como la semana de saber que está embarazada, y en mi cumpleaños me acuerdo que estaban todas mis amigas tratando de, yo estaba así como totalmente en la mierda, un poco de día triste, y lo único que quería era vivir ese momento y que la gente te acompañe en ese sentimiento, no que te tiren como estos salvavidas como ya va a estar todo mejor o lo vas a ver si vas a estar feliz. Pero ¿esto por qué es? Porque nadie sabe lidiar con sus emociones. Sí. Entonces, como no sabes lidiar con las tuyas, no puedes lidiar con las otras de la otra persona. Entonces, cuando alguien se empieza a abrir y a contarte, tú obviamente reaccionas, todo va a estar bien, no te preocupes, Sí, busquémosle una solución. Sí. Y en vez de eso, uno lo aprende cuando claramente empieza a abrirse a uno mismo, entender que podéis acompañar en el dolor a la persona, o acompañar a que llore de repente, pero bueno, claramente no le podéis pedir a la sociedad que lo haga. No. Le podéis pedir a una amiga muy cercana que lo haga, o a tu mamá o a una hermana, ¿cachai? Sí, pero también fue como muy terapéutico. Después yo les dije como a veces cuando uno está mal solo necesitáis como que te apañen a estar mal nomás. Sí, claro. no que te traten de solucionar la vida, de que bueno, si la quiero solucionar la voy a solucionar, pero yo quiero que me den soluciones en este minuto. Perfecto. Ya, pues bueno, y volviendo entonces resumiendo un poquito aquí el tema de la herida y bueno, y cómo sanar la herida materna. Exacto, cómo sanarla. ¿Cómo sanarla? ¿Cómo lo hemos hecho Así, nosotros? una tertulia, ¿no? Bueno, El primero enfrentamiento. yo creo que primero hay que tener, hay que ir viendo cómo tu relación con tu mamá, porque la más cercana que tienes claramente es tu mamá. Si tu mamá no la tienes viva, como en el caso de mi mamá, podéis empezar a recordar tu infancia. Y ahí es donde se generaron esas heridas. Pero cómo aparecen si tú ya no te querís ir o hacerte una hipnosis o una terapia. así, tenéis que ver las cosas que chocáis en el día a día con tu mamá, cuando tú, en el caso de nosotros. O algo que también, no sé si tenemos tiempo para darle, pero de repente en otro capítulo, es como sentir cómo te sientes tú también con tu cuerpo, o cómo te sientes tú en tu ciclo, con tu ciclo menstrual. Ahí también empiezan a aparecer, ¿cómo se llama? Heridas, pues si lo pasáis súper mal, tenéis dolores, que nos pasaba a nosotros. Teníamos dolores terribles. Que teníamos dolores terribles. Todas. Tú también, seguramente la Rani también. Pero creo que también sirve harto como para el tema de sanar la herida materna, es analizar desde la abuela como un poco cómo fue la maternidad de la abuela y cómo vivió la abuela, se lo traspasó la madre y ahí ver cómo te lo traspasó a ti. Claro, eso sirve para entender que no es tuyo. Claro. Y que tampoco es de tu mamá, y que tampoco es de tu abuela, sino que es algo que no se trabajó y que de repente tú te diste cuenta, y al darte cuenta, simplemente lo puedes soltar y decir gracias claramente gracias por todo lo recorrido para atrás, pero finalmente esto no me sirve y lo suelto. Sí, o sea, ya el darse cuenta es sanar. Exacto, Sí. eso es sanar. Cuando uno dice, ¿cómo lo sano? Dame una estrategia, como una meditación o algo así. No. Finalmente el encontrarlo y el verlo así como lo estamos viendo ahora. Hacerlo consciente. Y no Eso, hacerlo seguir, consciente. Y claro, y no seguir diciendo, ya, pero es que esto fue por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Finalmente te lleva a un callejón sin salida porque puedes llegar al tatara. Claro. Sí, también es cuando hay una situación que no ves salida, como dice la Maya. En este minuto una buena técnica es ver si es que hay un patrón ahí que es conocido para ti y si es que lo puedes observar en tu mamá o en tu abuela o empezar a ver si hay patrones que se repiten muchas veces. Pero en el fondo, una vez que lo descubre, se sana. Se sana. En el fondo, de eso se Porque trata. es entenderlo, cuando uno lo entiende es como, Es que te me sacas doy la culpa. cuenta, claro, saca la culpa. La y rabia se- se va también. La culpa es, estoy sintiendo esto, y te culpáis porque lo estáis sintiendo, pero cuando entendís que finalmente es un patrón repetitivo,
que no te sirve Y que no es y tuyo. que no es tuyo. Y que tampoco es culpa de tu madre, sino que simplemente, o sea, no hay que culpar tampoco, es simplemente que se heredó, se entiende y se sana. Sí, se entiende y se suelta más que se sana. Porque Bueno, yo creo se que suelta. claramente te puedes seguir dando vuelta ahí, pero cuando uno lo suelta y dice, claro, no me sirve, y lo soltáis, se va viendo, y lo hemos visto nosotros, cómo va fluyendo la energía y van pasando otras cosas, vamos descubriendo otros patrones, de repente se van descubriendo ahí secretos familiares, cosas así. Claro. Bueno, ¿y qué vamos a recomendar aquí a nuestra tribu para que indaguen en el tema de la herida materna, para que puedan entender un poquito más? ¿Libros vamos a recomendarles? Vamos a recomendar el libro. Y si tú eres la encargada de dar sí, el voy a nombre decir con el nombre. la escritora. Estoy buscando. Y yo creo que si es que quieren empezar a indagar, algo súper útil son las terapias transgeneracionales. Sí. El árbol transgeneracional y las terapias de constelaciones familiares también. Sí, porque va ligado al transgeneracional. Sí, pero constelaciones, ¿cómo se son llama? dos terapias distintas, po. Las constelaciones nos sirvieron a nosotros mucho descubrir varias cosas de la familia, ir Secretos sanando las familiares. heridas. Así que eso, mi recomendación va a ser como que se hagan una terapia de constelaciones familiares o de transgeneracional. Exacto. Y bueno, en la práctica claramente ver en qué te aprieta el zapato tu mamá, porque claramente te aprieta en varios ámbitos. Y no porque sea tu mamá, no vaya a poder ver esas cosas que te molestan a tu mamá. Sin Atreverse culparla. nomás a explorar a la madre, a juzgarla, porque no es juzgarla, pero a entrar A a mirarla. ella, a mirarla, a Mirarla. picar, a entender un poquito, sin miedo. Y claro, cuando me interesaría saber cómo desde, las primeras veces que empezamos a tratar estos temas y te empezamos a enfrentar estas cosas contigo, ¿te sentiste alguna vez atacada? Sí, al principio sí. Ya, es que cuenta esa experiencia, porque claramente... Sí, bueno, obviamente que al principio me sentía atacada porque no entendía, porque yo decía, claro, todos sus problemas son culpa mía, todo es culpa mía, ya, víctima. Pero al final te vas dando cuenta que sí, o sea, muchas de esas cosas yo las hice, pero porque no sabía. Sí, obvio, y tú hiciste lo mejor que Obviamente, pudiste nomás. si yo hubiera sabido lo que sé ahora, no lo hubiera hecho. Tendrían bastante menos heridas. Pero no tendríamos esta dinámica tampoco. Claro, insisto que somos tres, ¿caché? Que tú tuviste, Erais sola, po. era una que tuviste, que agarraste todo esto y dijiste, ya lo voy a repartir en tres, pa. Y aquí estamos en esta dinámica que claramente le va a servir a mucha gente también. Y otra cosa que quiero aclarar que entendamos que al final, ¿por qué es la herida materna? Es porque es la primera relación que tenemos con la primera mujer que llegamos como a conocer. Por eso es tan importante la herida con la mamá, con la madre, porque tomando en cuenta la relación que uno tiene con la madre, es la primera relación y la que se va como repercutiendo en la relación con con todas las Con mujeres. todas las mujeres, claro, las cómo te amigas, relacionas con tus con- amigas, cómo te relacionas Con la jefa, con cualquier Claro, mujer de la cualquier vida, mujer. va a ser por la relación que tuviste, porque al final la mamá es la El primera primer persona lazo. que te Exacto, toma, sí, que como, tiene tu como relación. está muy en boga el tema de que, claro, entre mujeres, si entre mujeres no nos apoyamos, eso es típica, como entre mujeres nos pelamos, entre mujeres, ¿cómo se llama?, nos criticamos, es por la herida materna, o sea, si no Sí, uno si lo tu, ve... si tu mamá es la que te critica desde siempre, tú vas a Claro, criticar po. a las mujeres. Exacto. Pero si Tal tenéis cual. una buena unión y es un vínculo seguro y es un vínculo de confianza, las otras mujeres también te van a dar esa confianza. Y para ser después claramente consciente que cuando tú estés tratando con una hija, tampoco estar ahí todo el rato pendiente que, ay, la voy a cagar, porque claramente yo creo que uno la va a cagar en algún sentido. Sí, pero al menos ya teniendo Pero al un poco menos ya este empezaste conocimiento, po. claro, empezaste a soltar un poco de muchas cosas que de repente las hacías inconsciente. Y De ahora... hecho, yo me acuerdo haberle dicho a la Maya, haberle dicho, haz todo lo que a ti te hubiera gustado que yo hubiera hecho contigo con la Emma. Sí. Sí. Tú ni tenés mujer, la mía Bueno, y a mí me hombre. tocó que cuando supe que era mujer Primero se me apretó la guata heavy. Yo pensaba que era hombre y estaba relajada. Y cuando fui a la ecografía me dijeron que era mujer. Y dije, ufa, Qué me va a tocar todo lo que le tocó a mi mamá. Y me acuerdo que estuve como con la guata apretada harto rato hasta que, bueno, claramente entendí que era como que yo sentía, seguía sintiendo que juzgaba a mi mamá con estas cosas. Sobre todo que tenía una amiga que me decía todo el rato, ya, pues para darle como para acá a tu mamá, ¿cachai?
Y finalmente entendí que, claro, era verlas nomás, era ver la situación, sin culparlas, ¿cachai? Sí, y muchas veces uno culpa a la madre porque no cumple como el estereotipo que nosotros tenemos como madre, como este arquetipo de madre. Claro, Entonces, la madre, el arquetipo materno es la que La mamá contiene, la buena, mamá que... la sensible, la que no se enoja, la superwoman, La que te da hace cariño, todo. Entonces cuando la mamá es humana y no cumple este ideal, también uno le va agarrando así como rabia o le va agarrando sentimientos, pero hay que entender que la mamá lo hizo de la mejor forma que pudo, con las herramientas que tuvo, con las experiencias que tuvo y la situación que se dio nomás. Sí. Un aplauso de la mamita. Espérate, que no recomendamos el libro, sí. pues, que se llama Sanar la herida materna de Bethany Webster. Este es el libro que les podemos recomendar para si quieren indagar ahí full en la herida materna. Y antes, Mayita, pásate ahí la bolsita, po. Tenemos un regalito a nuestra invitada, mamita. Muchas gracias por haber venido. Chan, chan. Sí, esta es de nuestra tienda amiga Om Cristales, que aquí es donde compramos todas nuestras cositas místicas, los tarot, los cristales, los libros, todo lo amazing de esta tienda. Pueden encontrar muchas cositas, así que mami, gracias por haber venido, por ser nuestra invitada. abro o no? Sí, Sí, ábrelo, muéstralo y bueno, al final igual nuestra mamá terminó criando y formando a 3 mujeres maravillosas. sí, o sea, todo lo heridas que nos Todo dio lo te que, sirvió. como madre, todo lo que la podáis cagar vaya a hacer finalmente crecer a tus hijos igual. Bueno, igual De aprovecho de manera. comentarles que pueden dejarnos en los comentarios todas sus experiencias respecto a la maternidad, perdón, respecto a toda esta herida materna que han tenido. A ver. Bruja autosanadora. Sí. Para la bruja. Tú querías una brujita, ahí es como para autosanar. Fórmulas mágicas Para mimar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. También para darnos, ¿cómo se llama? Mimos a nosotros que tampoco no nos permitimos por la herida materna. Así que Bueno, eso, pues, y que recuerden, chiquillos, que estamos en todas las redes, ahí que nos sigan en Spotify, en YouTube, en TikTok, en Instagram, que nos dejen en los comentarios cómo es la relación con su mamá, si Exacto. sienten que tienen la herida materna, o sea, la tienen, porque todas la tienen. Pero sí, Y la- le gustó. ay, que- sí, Le dijimos que vamos a hablar de la herida materna y la verdad, no, pues si yo no la tengo. No, yo no me relacionaba tanto, yo sentía que tenía como la herida paterna, pero después me di cuenta, claro, logré hacer mi relación y entender que la tenía. Así que cuenten ustedes si se sienten identificadas, si logran identificarla de ustedes o qué otros temas también les gustaría que toquemos. ¿Qué tema les gustaría indagar? Lo que sea. Así que eso, pues estamos muchas para gracias conversar a y- toda nuestra tribu Exacto. por estar aquí. Nos despedimos. Un aplauso. Chicas. Yay, un aplauso.